buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena lo que correspondiera. Bueno, este video es para los chicos de quinto, que hasta ahora vimos en el eje de historia mundial, por un lado la Guerra Fría, por otro lado la edad de oro del capitalismo, más o menos del 47 al 73, y lo que habíamos mencionado en algunas de esas clases era el surgimiento de una cultura juvenil. Vamos a contextualizar. Principalmente en Estados Unidos y en Europa Occidental hay un crecimiento económico renovado a partir de 1947 para políticas intervencionistas por parte del Estado para evitar la conflictividad social. Se va a elevar el nivel de vida de los sectores trabajadores y específicamente en Estados Unidos va a haber un gran crecimiento económico y eso va a dar lugar, y al mismo tiempo hay otro fenómeno, que se da un gran crecimiento demográfico en la posguerra. Se habla de un baby boom, o sea, de un boom de bebés. Nacen muchos niños inmediatamente después, a los poquitos años de haber concluido, inmediatamente casi de haber concluido la Segunda Guerra Mundial. O sea, van a tener, por un lado, un crecimiento demográfico de la población juvenil. Sí, obviamente siempre el crecimiento demográfico viene por la mayor cantidad de niños que nacen, pero va a haber muchos, con el correr del tiempo, ya ingresados a los años 50, va a haber muchos jóvenes, ¿sí? Y al mismo tiempo un gran crecimiento económico. O sea que se va a constituir una gran masa de jóvenes que no se integran al mercado laboral, pero que sí tienen recursos económicos, ¿sí? Esas dos cosas. Entonces se va a ver que el capitalismo ve que ahí tiene un núcleo para expandirse, o sea, el consumo juvenil, ¿sí? O sea, son jóvenes que no se integran al mercado laboral porque están en la secundaria o porque los padres pueden pagar estudios universitarios, o sea, que no tienen necesidad de trabajar y disponen de dinero para gastar. Es como la idea del sueño americano, el American Way of Life, que se da en la década del 50, esa idea de una familia de clase media, con una casa con pileta, con 2 autos, con hijos profesionales exitosos, generalmente el padre, pero cada vez vamos a ver que la mujer se va integrando al mercado laboral, con buenos ingresos, con un sistema crediticio que les permite endeudarse con créditos hipotecarios a largo plazo. Entonces hay una disponibilidad de dinero. Y esos jóvenes, el mercado los ve como apunta a ellos porque son los consumidores. Hoy puede parecer un poco raro, ¿no? Pero el gran crecimiento económico hace que la juventud como mercado empieza a ser destinatario de la industria. ¿En qué? Que no solamente en la industria fabril, en la industria cultural. De hecho, se van a empezar a hacer ropa, se van a empezar a hacer, por un lado, ropa para jóvenes, películas para jóvenes, libros para jóvenes, música para jóvenes, autos para jóvenes, motocicletas para jóvenes. O sea, empieza a surgir la cultura juvenil. Esto, en la década del 50, digamos que no genera una inestabilidad dentro del sistema capitalista occidental. O sea, no genera grandes conflictos. El problema va a ser que estos jóvenes empiezan a plantear algún tipo de rebelión contra el orden conservador de los adultos, ¿sí? Vamos a ver que en los 60, más avanzados los 60, hacia mediados de los 60, va a haber una radicalización de los movimientos juveniles. Pero por ahora no. Voy a dar un antecedente, porque también se va a formar una contracultura en los 60. En realidad, ya a fines de los 50 aparece un grupo que son los beatniks, ¿sí? Es un grupo que empieza a cuestionar la sociedad capitalista industrial, que empieza a plantear otros objetivos. Ahí están Jack Kerouac, Gary Snyder, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti. Son poetas y fundamentalmente pensadores que empiezan a cuestionar el modo de producción capitalista, la sociedad industrializada. Empieza a ver los primeros atisbos de orientalismo, de buscar una respuesta
fuera de Occidente. Occidente está agotado, ha traído la guerra. Si bien había habido durante todo el siglo XX algunas ondas de orientalismo, recordemos que inclusive un poeta menor como Rabindranath Tagore, que era indio, había ganado el premio Nobel de Literatura, es más, estuvo acá, trajo Victorio Campos, fue muy denostado por Borges y demás. Esa onda de orientalismo va a renacer en la década del 60. Bueno, y en Estados Unidos específicamente, en la década del 60, va a empezar siendo conflictiva por los movimientos reivindicatorios por parte de la minoría negra, que estaba completamente sojuzgada por la mayoría anglosajona. Ese es el movimiento de los derechos civiles, ¿sí? Que empiezan a reclamar un montón de derechos que en la letra estaban, pero que no se aplicaban, ¿sí? Respecto de los derechos de las minorías negras en Estados Unidos. Ese movimiento va a crecer durante toda la década de 60 y va a ser liderado por dos líderes. Uno muy conocido, para ustedes habrán oído hablar, que organiza una gran marcha a Washington, que es Martin Luther King, y el otro es Malcolm X. Martin Luther King es la movilización de la resistencia pasiva, de la no violencia, y Malcolm X es una reivindicación afroamericana radicalizada que no duda en recurrir a la violencia. Como ocurre en Estados Unidos, lamentablemente, los dos son asesinados. Tanto Malcolm X como Martin Luther King son asesinados. Y lo que va a ocurrir también dentro del mundo occidental es la idea de que la juventud puede cambiar el mundo, ¿sí? De que el hecho de ser jóvenes ya directamente a cierto sector de la población lo constituye el sujeto revolucionario. Que el capitalismo va a ser superado ya no por, como decían las antiguas teorías marxistas, por la revolución proletaria, sino por la juventud movilizada, radicalizada. O sea, va a haber, y a su vez, también en Estados Unidos todo se va a complicar aún más cuando Estados Unidos intervenga directamente, ya había venido interviniendo en Indochina francesa, lo que luego sería Vietnam desde fines de la década del 50, pero a partir de 1965 envía tropas directamente, tropas norteamericanas, y se incorpora al conflicto plenamente. Y los combatientes que van ahí norteamericanos son chicos jóvenes de 18 años que están haciendo el servicio militar obligatorio. Entonces empieza a haber una protesta creciente contra la intervención norteamericana en Vietnam, ¿sí? Y entonces va a haber una mezcla de, por un lado va a haber una cuestión de juventud radicalizada políticamente que vira hacia posiciones de izquierda, se genera lo que se llama una izquierda, pero por otra parte también lo que va a haber es el surgimiento de un movimiento contracultural no político, pero sí que va en contra de la sociedad industrial capitalista, que es el hipismo, ¿sí? O sea, que reivindica algunos aspectos como los que están acá, la liberación sexual, se junta a otras luchas, por ejemplo la liberación femenina, obviamente, los movimientos de liberación sexual, reivindicando los intereses, los derechos de las minorías sexuales. Entonces va a ser una época muy convulsionada a nivel mundial. Y se van a generar, aparece también el primer fenómeno pop que hoy como el que tenemos incorporado, que la música que surge en un lugar del mundo se expande rápidamente a todos los lugares del mundo. Bueno, el primer fenómeno pop a nivel global fueron los Beatles. De hecho, ellos fueron los que inauguraron la primera transmisión satelital con un tema que por ahí ustedes conocen, búsquenlo, Beatles All You Need Is Love, que bueno, fue la primera transmisión satelital a nivel mundial. O sea, la juventud irrumpe primero como consumidor, después como elemento transformador de la realidad política. La década del 60 es una década de mucha movilización, tanto
desde el aspecto político, cultural y demás, y de cuestionamiento, ¿no? O sea, posteriormente, bueno, va a haber evaluaciones disímiles respecto de si efectivamente la década del 60 produjo un cambio verdadero o en qué aspectos lo produjo. Bueno, de hecho, tenemos episodios de movilizaciones de la juventud en Praga, en París en 1968, pero en la próxima clase vamos a ver que en realidad el Mayo francés fue más una revuelta estudiantil superestructural que no cambió nada, y en la Argentina hubo en mayo de 1969 una movilización juvenil que sí cambió las cosas, que fue la juventud obrera y de estudiantes que participó del Cordobazo. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Luego, cuídate.